Sin duda alguna no podrían derrotar a ese clon de Frieren. Denken eligió la decisión más sabia. Llamaban al maestro de esa mazmorra Spiegel, o demonio del agua reflectante. Era un demonio de la era mítica, del que se hablaba en los cuentos heroicos del sabio Ewig. Se creía que leía las memorias de cualquiera que entrara en la mazmorra, entonces generaba un clon de sus objetivos. Spiegel producía cuerpos físicos, clones perfectos que replicaban la fuerza, maná e incluso las técnicas del original. Por eso la tumba del rey arruinado permanecía inexplorada hasta ese momento. Los clones eran esencialmente clones de ellos mismos. Para poder derrotarlos, los examinados sin duda tendrían que reflexionar sobre ellos mismos mientras trabajaban en equipo. Era la clase de prueba que una pacifista elegiría. Ese era el final, estaban atrapados. Cuatro Ojos estaba herido y la otra Ubel había robado su botella de golem. Ubel necesitaba algún comentario del experto en los clones. Necesitaba saber qué tan perfecto era ese clon. Land creía que Ubel, incluso en el calor de la batalla, no se callaría, como si fuese a morir si lo hacía. Pero esa cosa estaba tranquila, así que probablemente no había copiado su memoria o personalidad. Aunque Land no creía eso, probablemente solo no estaba hablando, o tal vez no podía. Cuando lo atacó al inicio, le arrancó la botella del golem de escape que tenía oculto en el pecho. Esa criatura no solo tenía la personalidad de Ubel, sino también sus memorias. Que no los esté atacando sino que los esté arrinconando debía significar que estaba teniendo cuidado con Solganie, la magia vinculante. ¿Era eso o solo le gustaba jugar con la gente? Land estaba perdiendo demasiada sangre. Cuatro Ojos no iba a durar mucho si seguía así. Ubel debía preguntarle una última cosa, el Cuatro Ojos frente a ella era real. Land no respondió con claridad, solo daba excusas para no revelar nada. Entonces, Land solo debía de usar su botella. Cuatro Ojos solo debía de sentarse a esperar allí, ella volvería en un momento. Ubel inmediatamente salta hacia afuera, hacia donde estaba su clon. Este se percata de inmediato y salta hacia Ubel para acercarse a ella. Ella estaba acortando la distancia. Para activar Solganie se necesitaba tener todo el cuerpo del objetivo en la mira, lo que significaba que la que perdería el combate sería el que primero midiera mal las distancias. Si sus fuerzas estaban a la par, significaba que ese combate lo decidiría la suerte, y ella odiaba las competencias basadas en la suerte ya que nunca han estado a su favor. Ubel se acerca a su clon, pero este la repele con un ataque mágico. Ese era el momento, las dos se tenían a la vista. Lamentablemente, había perdido, parecía que no tenía mucha suerte, por eso odiaba esas clases de cosas, pero parecía que su clon tenía mucha menos suerte. Cuatro Ojos fue más rápido de lo que ella esperaba. Su clon se volteó, y al momento de hacerlo Ubel la partió en dos. La botella que tenía el clon también era falsa después de todo. Ubel sabía que el Land que estaba al borde de la muerte era falso, no sabía por qué tenía tanta prisa por morir. Era porque ella sabía que Land vendría a salvarla. Cuatro Ojos no había tomado su botella, debía de odiar cuando alguien moría por él. Por eso ella estableció una situación en la que fuese a morir por él. Eso era bueno, se sentía como si estuviera a un paso más cerca de él en ese momento, iba a empatizar con él, pero tomaría algo más de tiempo. Frieren por fin había llegado al final de la prueba, el equipo de Denken estaba allí sentado sin hacer nada. Desde un punto de vista estructural, si lograban pasar ese lugar, iban a llegar a la parte más profunda de la mazmorra, pero esa cosa había estado ahí desde hace medio día. Era un clon perfecto, debía de tener la misma fuerza que Frieren. Al menos que lidiaran con ese clon, no podrían llegar a lo profundo de la mazmorra. Frieren debía de tener una idea de cómo derrotarse. Richter creía que la magia de hipnosis o restrictiva iba a funcionar, pero Frieren era resistente a ambas. Aún así,
les daría una pequeña apertura que Frieren podría aprovechar para destruir a su contraparte. Methode era buena en ello, su fuerte eran ese tipo de trucos. Así que Methode intentó. Methode la abrazó e intentó restringirla. Ella olía bien. Pero no funcionó. Usualmente debería de funcionar si la diferencia de maná no era muy grande, pero no parecía ser el caso. La magia de hipnosis tampoco parecía funcionar, no podía penetrar la mente de Frieren. Parecía que resistía a ambos. Sin embargo, a pesar de lo robusto de su fuerza mental, parecía utilizar una técnica muy antigua. Una maga que se especializase en magia de hipnosis podría penetrar cualquier vulnerabilidad. Y había alguien entre los examinados con esa capacidad, Edel, una maga de segunda clase, pero, a diferencia de ella, Edel no poseía ninguna capacidad en el combate, así que debían de preguntarse si realmente lograría llegar hasta allí. Mientras tanto, Edel y compañía estaban escondidos detrás de un pilar. Era un milagro que hubieran podido escapar durante tanto tiempo. Tenían al peor enemigo acechándolos, Sans, la maga de primera clase. Tarde o temprano los encontraría, no tenían más opción que defenderse. ¿Pero de verdad creían que tenían alguna posibilidad contra Sans? Sin hablar de ella, que no tenía ninguna capacidad para el combate, Blade y Dunst ni siquiera podían pelear decentemente dentro de una mazmorra. La magia moderna no era apropiada para luchar dentro de mazmorras. Ese era el resultado de que se hubieran conquistado casi todas las mazmorras previas a la derrota del Rey Demonio. Desde entonces, la magia defensiva había aumentado mucho su poder, por eso la gente empezó a usar magia que manipulaba la naturaleza. En lugar de materializar algo de la nada, manipular un objeto existente gastaba mucho menos maná. Aunque la cosa de ahí fuera era mucho mejor en ese campo, su cabello estaba imbuido en múltiples capas de maná, por lo que podían asumir que tenía múltiples formas de pelear dentro de mazmorras. En la opinión de Edel, ellos no podían derrotar a esa cosa. La magia era el mundo de la visualización, la habilidad de alterar libremente hilos tan increíblemente numerosos como las hebras de cabello. Desde el momento en que se posee una visualización inhumana de ese tipo, se es un mago por lejos más fuerte que ellos. Ella creía que era el momento de romper sus botellas, diciendo la verdad. Ahora que estaba asustada, solo quería volver a su casa y dormir. La magia hipnótica ciertamente era la especialidad de su familia, pero no podría hacer que esa cosa cumpliera las condiciones para obligarla a realizar una orden compleja. Lo mejor que podría pasar es que se arrodillara y así conseguir una apertura, pero aún así debía hacer contacto visual con esa cosa. No era imposible del todo hipnotizarla, si tenía una mente, claro. Ella necesitaba por lo menos 15 segundos. O mejor dicho, ese era el tiempo máximo que serían capaces de conseguir. Inmediatamente, Sans se percata de ellos y ataca, rompiendo el pilar en el proceso. Edel ordena a sus amigos que invoquen una esfera completa de magia defensiva, y justo a tiempo la activaron. En las batallas modernas de magia había dos formas de penetrar magia defensiva: sobrecargarla con masa hasta romperla, o usar alguna técnica para pasar a través. Quienes se enfocaban en la cantidad por lo general utilizaban la primera. Pero al parecer, Sans podía usar ambas. Imaginaba que una esfera completa podría soportar al menos 15 segundos, pero pensar que se rompería tan rápido. Sin embargo, hicieron contacto visual. Edel ordena que se arrodille. Pero al parecer, esa criatura no tenía mente, solo imitaba exactamente las acciones de la mente original. Definitivamente no podían ganar, le había atravesado el costado del abdomen. Sus compañeros no tenían más opción que pedir ayuda a los demás, debían correr hacia los demás participantes. Como había dicho ella que deberían rendirse. Ella iba a adelantarse, no quería que la hirieran más. Inmediatamente aparece un golem al lado del grupo, Sans intenta atacar, pero el golem los cubre. Era muy útil, incluso te protegía para mantener a salvo. Sus compañeros tenían que escapar.
Después de todo, les faltaban muchos detalles sobre lo que podía hacer el clon. Lo mejor era asumir que no tenía mente, por lo tanto, todo se reducía a la fuerza física. Frieren no sería capaz de derrotarlo. Pero si ese era el caso, Fern podía matar a Frieren.